Muy buenas tardes. Quiero agradecer al doctor Iván Omaña Hijo por la invitación a participar de esta conversación con ustedes. Él me pidió que conversara un poco sobre mi experiencia al hacer una investigación que respondiera a algo que yo había visto. Y voy a presentar mi resumen de mi tesis de grado. Y allí voy a conversar con ustedes algunas cosas y estas me van a permitir precisamente hablar sobre eso. La primera cosa que yo quisiera decirles, ¿qué es un doctorado? Y un doctorado es la máxima calificación universitaria que puede dar una universidad. Y se llama un título de quinto nivel. Inmediatamente nos hace necesario explicar qué es el tercer nivel, qué es el cuarto nivel y qué es el quinto nivel. El tercer nivel es el pregrado. Entonces, la universidad prepara a un individuo para formarlo en una profesión. Se llama de tercer nivel porque él pasó el nivel primario, que es la formación básica, el nivel secundario, que es el high school aquí en Estados Unidos, y finalmente el pregrado, que es la formación para ser un profesional. Luego vienen los títulos de cuarto nivel. Ellos pueden ser especialidad o maestría. ¿Y qué es una especialidad? Una especialidad es el esfuerzo que hace la universidad para darle conocimientos a una persona y formarlo en una especialidad. La especialidad tiene como finalidad prestar servicio. Un ejemplo, una especialidad es cardiología. Entonces, la universidad forma a un cardiólogo, le da todo el conocimiento que hay de cardiología, pero lo está formando es para que él preste servicio a los pacientes. Maestría es igual, un título de cuarto nivel. Pero ¿para qué sirve eso? Bueno, se supone que la maestría te da herramientas para comenzar en el mundo de la investigación. Y seguramente vas a trabajar al lado de un investigador. Luego viene el título o el nivel, quinto nivel, que es el doctorado. Se supone que en el doctorado a ti te dan información para crear conocimientos. Y definitivamente el doctorado es para hacer investigación. Entonces, cuando hacemos investigación y particularmente cuando hacemos una tesis doctoral, lo que queremos es responder una incógnita. Cuando tú haces investigación, esa incógnita puede ser que la vistes tú mismo o si tú eres un investigador empleado por una compañía, puede ser un trabajo que te mandan a hacer. Nosotros estamos interesados en que usted nos investigue tal cosa. Pero como el doctor Omaña nos pidió fue que le dijéramos nuestra experiencia. Les voy a explicar mi experiencia. Yo noté que en la iglesia se habla mucho de que Elena de Guay habla de los 8 remedios naturales, de la reforma pro salud, que la reforma pro salud es el brazo derecho del evangelio.
Y a mí me pareció, o todavía me parece, que los pastores como que no están muy comprometidos con ese concepto. Uno pudiera preguntarse, ay, pero ¿de dónde sacaste eso? Si todos creemos que el brazo derecho del evangelio es la reforma pro salud. Ah, muy sencillo. Porque vi que muchos pastores tienen una dieta inadecuada. Por ejemplo, la iglesia recomienda una dieta lacto-ovo-vegetariana o vegana. Tal vez la mejor porque es la que aparece en la Biblia es la vegana, pero ustedes observan una gran cantidad de pastores que no hacen eso. La otra cosa que yo noté es que pocos pastores predican sobre salud. Déjenme decirles que cuando comencé en esto, me puse a recordar cuántos sermones de salud había oído y llegué a la conclusión que ninguno. Y la otra cosa que me llamó la atención es que veía obesos en la iglesia y entre los pastores. Entonces, la obesidad de verdad que puede responder a algunos problemas metabólicos, pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces es una incongruencia entre la cantidad de calorías que consumes y la cantidad de calorías que quemas. Por lo tanto, si tienes un exceso de calorías que ingieres, definitivamente vas a tener una acumulación de esas calorías en exceso y esas calorías en exceso se van a acumular en forma de grasa y definitivamente la obesidad no es otra cosa que un aumento en el tejido graso corporal. Así que ya yo tenía mi incógnita como para trabajar. Ahora, cuando tú haces una tesis doctoral o cualquier tesis que tú vayas a hacer, tienes que tener un título. Y ese título de alguna manera debe expresar de qué es la investigación. Entonces mi título fue Compromiso con los principios de salud y su relación con la prevalencia de obesidad de los pastores adventistas de la Unión Venezolana Antillana. Aquí, a mi juicio, estaba expresado qué era lo que yo quería investigar. Y yo quería saber el compromiso que tenían los pastores con la salud y si eso tenía relación con la obesidad. Además de eso, estaba circunscribiendo qué personas era la que yo iba a investigar. Y esos eran los pastores adventistas de la Unión Venezolana Antillana. Cuando haces una investigación, entonces tienes que tener una hipótesis. Y mi hipótesis era, ¿existe una relación directa entre el compromiso con la salud de los pastores de la UVA y sus hábitos y la obesidad? Esto no es una forma de pregunta, esto es lo que tú aseveras. Pero debe tener una hipótesis nula. La hipótesis nula es la negación de eso. Entonces la hipótesis nula sería, no existe una relación directa entre el compromiso con la salud de los pastores de la uva, sus hábitos y la obesidad. En algunas circunstancias, la hipótesis nula es la
hipótesis que resulta verdadera. Eso no invalida la investigación. Y en otros casos, la hipótesis que tú estás dando es la hipótesis verdadera. Sin duda que ya habíamos dicho que tú tienes que hacerte preguntas de investigación. Una o varias preguntas. En mi caso, yo me hice esta pregunta. ¿Están los pastores comprometidos con la salud? Y la otra pregunta que me hice, ¿qué relación existe entre el compromiso con la salud manifestado por los pastores de la uva, los hábitos saludables y la obesidad? Ahora, cuando nosotros hacemos una tesis doctoral, vas a tener una cantidad de capítulos. Hay el capítulo de la introducción. En la introducción vamos a plantear el problema, vamos a hacernos las hipótesis, las preguntas, eventualmente pudieras hablar un poco de la pertinencia, por qué es importante hacer eso, lo que tú has visto. Luego viene el marco teórico. El marco teórico no es más que la investigación documental. Generalmente ya hay información al respecto. Pueden haber personas que han investigado en relación a esto, puede haber personas que han escrito un poco sobre esto, aunque no sea exactamente lo que tú vas a decir. Cuando se va a hacer una investigación, naturalmente hay que investigar ampliamente la literatura que exista al respecto para tú poder embarcarte en esto de la investigación. Luego viene el capítulo de la metodología. En el capítulo de la metodología, tú vas a explicar qué es lo que vas a hacer. Vas a decir qué tipo de investigación vas a hacer, si es una investigación cualitativa, si es una investigación cuantitativa, qué instrumento vas a utilizar para recoger tus datos, si existen instrumentos, si no existen esos instrumentos, si tú los vas a construir. Y si los vas a construir, ¿cuál es el criterio que te permite validar esos instrumentos? Y existen fundamentalmente dos métodos. Es el juicio de experto y una prueba preliminar. Lo mejor sería utilizar una prueba preliminar, porque si le aplicas un paquete estadístico como el SPSS, te va a poder decir si ese instrumento que estás utilizando es adecuado o no es adecuado. Y el juicio de expertos es que los expertos revisan el material y te van a decir si a juicio de ellos esto recoge lo que tú realmente quieres investigar. Lo mejor es hacer las dos cosas. Saber el juicio de expertos y saber que la prueba tuvo un índice mayor de 0.7, te va a decir que las cosas van a resultar realmente adecuadas. Luego va a venir el capítulo de los resultados. Los resultados simplemente es decir qué fue lo que tú conseguiste. Y siempre es adecuado auxiliarse con un asesor estadístico, porque no es lo mismo presentar tus resultados
en porcentajes, por ejemplo, únicamente, que haberle aplicado a una estadística más elaborada, con chi cuadrado, con desviación estándar, con pruebas de regresión. Es decir, el mejor método que exista para la presentación de tus resultados. Finalmente va a venir el capítulo 5, donde se presentan los resultados y la discusión. Este capítulo es muy interesante porque tú vas a hacer el resumen de lo que tú conseguiste, pero podrías compararlo con resultados de otros investigadores. Y además de eso, ahora puedes dar tu opinión. En el resultado tú no puedes estar opinando. En el resultado tú simplemente dices, esto fue lo que yo conseguí. Y eso debe estar en relación con el instrumento que tú aplicaste en caso de que te lo consiguiera, te lo pidieran o alguien quisiera revisarlo. Entonces, esto permite un poco hablar de lo que uno cree y además permite hacer recomendaciones, cómo pudiéramos en el futuro cambiar las cosas si el resultado realmente fue negativo, o cómo pudiéramos seguir trabajando en lo que se está haciendo si el resultado que tú estás esperando es positivo. Entonces, ya teniendo en cuenta esta información, vamos un poco a entrarnos en qué fue lo que hicimos. Aquí dice coaching. Cuando hablo de un coaching, quiero hablar del tutor. Escoger un tutor es sumamente importante. ¿Quién les habla? Además de ser un estudiante de teología, soy médico. Y eso tal vez explica mi interés por estudiar la parte de salud y correlacionarla con el ejercicio pastoral. Cuando uno va a trabajar en esto, va a tomar clases de estadística. Si no has tomado nunca estadística, vas a tener asesores metodológicos. Esos asesores metodológicos pudieran conversar contigo respecto a lo que tú estás haciendo. En mi caso, yo fui a hablar con el asesor metodológico, con quien me había relacionado muy bien, porque cuando yo fui a tomar la clase y le expliqué qué hacía, y él me fue preguntando, y yo le contestaba, él me dijo, usted no tiene necesidad de tomar la clase, yo se lo voy a dar aprobada. Además, usted me dice que usted es quien revisa los trabajos clínicos en donde usted trabaja. Más bien, véngase mañana para que me presente su proyecto. Y como yo me sabía eso de memoria, al día siguiente fui con mi proyecto. Y yo veía que el hombre ponía cara fea y yo no entendía qué le pasaba a este señor. Entonces él me dijo, mire, yo le voy a recomendar que cambie su tema, porque a usted lo van a aplazar con ese tema. Y la razón es muy sencilla. Ese es un tema que está bien si usted estuviera haciendo una maestría de medicina o aún un doctorado en medicina, pero para una maestría en teología, en ministerio pastoral, ¿no? Y la razón es que a usted lo van a interrogar, son pastores que no saben nada de eso. Ellos le van a preguntar es de teología y lo van a volver prisa. Así que hágame caso.
vaya y cambie ese tema. Investigue temas como por qué se va la gente a la iglesia, por qué la gente no da diezmo, por qué la gente da más diezmo que ofrenda, por qué los jóvenes, los hijos, los pastores, muchos no están en la iglesia, qué relación existe entre estudiar en la iglesia y no estudiar en la iglesia. Esos son los temas importantes. Oye, yo salí ahí muy triste, pero ya yo había escogido mi tutor y fue a hablar con el tutor. Le dije, mire, señor tutor, yo tengo este problema, pero yo le quiero decir que lo que yo quiero hacer es esto y la razón es esta. Además, le voy a prometer lo siguiente. Yo no voy a usar textos de medicina. Voy a utilizar únicamente la Biblia y voy a utilizar el espíritu de profecía. Y los textos de medicina los voy a utilizar exclusivamente para apoyarme en términos técnicos, que si voy a trabajar sobre salud, van a haber algunos temas técnicos que obviamente hay que definirlos. Le di ese jarabe de lengua tan bien dado a mi tutor, que él me dijo, doctor, vamos a trabajar sobre lo que usted dice. Yo lo voy a apoyar. Así que arrancamos. Y cuando estaba terminando mi segundo o tercer año de doctorado, ya yo tenía mi investigación hecha, ya tenía resultados, ya yo sabía qué había salido, así que ya yo estaba como que listo, vengan para ver qué es lo que me van a hacer. Y voy a hablarles un poco a ustedes de estas cosas. Nosotros lo que hicimos fue hacer dos instrumentos. Un instrumento que evaluaba compromiso. Y antes yo había dado una información en el marco teórico de qué es estar comprometido. Este primer instrumento se basaba en 8 preguntas. Y básicamente lo que medía era cuánto el pastor hablaba sobre esto. Por ejemplo, ¿cuántos sermones sobre salud ha predicado usted en un año? ¿Cuántos cursos relacionados con salud usted organizó? Por ejemplo, comida vegetariana, estrés, respire libremente, cualquiera de esos. ¿Cuántos cursos relacionados con actividad deportiva usted organizó? Club de caminata, club de alpinismo, eventos deportivos. Si su feligresía lo evaluara, consideraría que usted es un líder de salud. ¿Se considera usted como un modelo de salud para la feligresía? ¿Considera usted que los pastores están comprometidos en enseñar un estilo de vida saludable en la iglesia? Suponga que el gobierno necesita un asesor de salud para satisfacer las necesidades de salud de su distrito. ¿Sería usted un candidato? ¿Conoce cuáles son las enfermedades de la feligresía de su distrito? Y un segundo instrumento que tenía que ver con los hábitos de esas personas y de los familiares. ¿Cuántos familiares consanguíneos tiene usted obeso? ¿Cuántos son diabéticos? ¿Cuántos familiares hacen ejercicio? ¿Cuántos familiares tienen una dieta insana? ¿Comen carne? ¿Comen carbohidratos refinados? ¿Comen comida rápida? ¿Cuántas veces a la semana usted hace ejercicio? ¿Cuántas veces a la semana come usted
azúcar refinada, cuántas veces a la semana usted come harina refinada, cuántas veces a la semana come grasa animal. Y además de eso, todos los datos que tenían que ver con el peso, la talla, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal y algunos exámenes que mandamos a hacerle, como glicemia en ayuna, glicemia postprandial, insulina en ayuna, insulina postprandial, TSH y TSH. Eso pretendía evaluar que no hubiese un problema de tipo médico que explicara la obesidad en caso de que yo la hubiese detectado. La población que nosotros estudiamos. Esta es una parte importante. La población es el conjunto de personas donde tú vas a hacer el estudio. Y cuando tú haces el estudio, puedes utilizar toda la población o puedes utilizar una muestra de la población. La muestra, cuando utilizas una muestra, esa muestra debe ser significativa, porque de lo contrario, no va a ser significativo lo que haces. Cuando utilizas un paquete estadístico como este que mencionamos, él mismo te puede decir cuánto puede ser la muestra. En nuestro caso, trabajamos con toda la población. Este número 98 era el conjunto total de todos los pastores que trabajaban en la unión que hemos mencionado. Tal vez esto significaba un trabajo arduo porque ellos no iban a venir a donde yo estaba, así que yo tenía que ir a hacer mi investigación en los sitios donde ellos trabajaban y eso fue lo que hice. Ahora vamos a ver qué fue lo que resultó. El primer parámetro que nosotros íbamos a medir era el grado de compromiso. Y según el valor que habíamos designado con la encuesta que estábamos haciendo, los resultados posibles eran muy comprometidos, poco comprometidos o nada comprometidos. Mira lo que conseguimos. Muy comprometidos y comprometidos solo el 27.7. Poco comprometidos y nada comprometidos el 72.5, casi 3/4 partes. Esto llama bastante la atención porque ya esto me está diciendo tú como que tienes razón. Ahora, la segunda cosa que había que ver era si esto, ¿qué iba a pasar con el asunto de los hábitos de salud? Y mire, estos hábitos de salud los íbamos a medir de la siguiente manera. Los que tuvieran muy buenos hábitos de salud, los que tuvieran buenos hábitos, malos hábitos o muy malos hábitos. Y miren, estos fueron nuestros resultados. Muy buenos hábitos, 0. Buenos hábitos, 17.3. Lo que quiere decir que la población malos hábitos y muy malos hábitos representaba el 82.6%. Ahora, mi percepción empírica de que los pastores no estaban ni comprometidos y tenían malos hábitos de salud.
ya estaba diciendo, sí, esto es verdad. Ahora faltaba ver si eso tenía correlación con la obesidad. Y al estudiar la obesidad, pudiéramos conseguir tres cosas. La gente era obesa, o tenía sobrepeso, o tenía peso normal. Estos son nuestros resultados. Normal, 30.6. Ahora, ¿cuál fue el criterio que nosotros usamos para saber si la persona era normal o tenía sobrepeso o tenía obesidad? Bueno, el criterio más sencillo, más fácil que acepta la Organización Mundial de la Salud, que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso corporal en kilogramos entre la talla medida en pesos y elevada al cuadrado. Esa división te va a dar un número y ese número va a ser simplemente, si está entre 18 y 24.5, eso es normal. Si da 25 a 29.9, eso es sobrepeso. Y si da más de 30, eso es obesidad. Otro criterio que utilizamos fue medir la circunferencia abdominal. Y en los hombres, que era lo que nosotros íbamos a evaluar, no habían damas, tener una circunferencia mayor de 102 es obesidad. Este criterio de la circunferencia abdominal es interesante porque, por ejemplo, si usted ve un físico-culturista, él por el índice de masa corporal pudiera darle que tiene obesidad, porque él pudiera tener mucha masa muscular y darle un peso alto. Así que si usted hace la división, eso pudiera darle sobrepeso. Pero si usted utiliza aparatos que permiten medir la grasa corporal, se va a dar cuenta que no tiene grasa. Y si además de eso le mide la circunferencia abdominal, nunca le va a dar alta, porque los barrigones son los obesos. Pero, ¿qué fue lo que nos resultó aquí? El 30.6 eran normales. Obesidad 21.4 y 48% tenían sobrepeso. Cuando tú sumas esto, vas a conseguir que casi el 70%, el 69.4%, tienen sobrepeso u obesidad. Y eso es lo mismo que se consigue en muchas partes del mundo donde hay obesidad. En Estados Unidos, cerca de ese número, tiene obesidad o la sumatoria de sobrepeso y obesidad alcanza esos porcentajes. Y en el caso de México, donde se consume gran cantidad de bebidas azucaradas, igual hay una sumatoria o un porcentaje muy parecido. Así que al analizar mis resultados, llegamos a la conclusión que nuestra hipótesis resultó verdadera. Ahora, cuando a ti te resulta la hipótesis verdadera, entonces te debes hacer otras preguntas. ¿Qué vas a hacer con esto? Es decir, ¿qué vamos a hacer para resolver hasta dónde vamos a seguir ahora con nuestra situación? Se quedó allí.
Y yo creo que no. La idea es que tú comiences a trabajar de manera de que puedas llevar alguna aplicación práctica de esto. Y esto es lo que hemos hecho. Hemos trabajado en el Departamento de Salud de las Uniones, tratando de llevar esta información a los diferentes rincones de nuestra. Espero que esto haya incentivado a hacer algunas preguntas al respecto. Que Dios me los bendiga.